muchachos, bienvenidos a esta nueva clase acerca de integrales. El tema de hoy será integral definida. Bien, esto está basado mucho en lo que ya vimos anteriormente. ¿Recuerdan cuando sacábamos áreas, distancias? ¿Qué es lo que intentábamos hacer? A través de figuras ya conocidas o conceptos ya conocidos, tratábamos de usar estos para lograr llegar, en este caso, a nuestras áreas o distancias. ¿Qué es lo que hacíamos con respecto a las áreas? Tratábamos de sumar muchas áreas pequeñas para lograr acercarnos mucho a un área total, la cual nosotros queríamos alcanzar. Ahora bien, toda esta sumatoria que nosotros vimos antes, recuerdan que teníamos conceptualizado todo esto a través de límites, a través de conceptos de límites o de notación sigma. Ahora, todo esto, toda esta suma que antes hacíamos, ¿qué era? Venía a ser una integración, es decir, integrábamos todas nuestras diferentes áreas, todas nuestras pequeñas distancias para llegar a tener una sola total, ¿cierto? Entonces, toda esta sumatoria, todo esto la podemos conceptualizar por una integral, ¿sí? La misma palabra nos dice, es una integración de todo lo que nosotros queremos recolectar. En este caso, como lo trabajamos anteriormente, teníamos el límite cuando teníamos muchas subdivisiones y esto venía a ser el límite de la sumatoria, ¿sí? De todos nuestros f de x por nuestros delta x, ¿sí? Esto que venía a dar un área, ¿cierto? Entonces, toda esta sumatoria ahora se ve definida por una integral definida. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener límites, ¿sí? Esto seguramente ustedes ya lo vieron como de forma teórica en cálculo 1. ¿Sí? Aprendieron a trabajar con integrales definidas e indefinidas. Cuando trabajaban con integrales indefinidas, dejaban la expresión integrada y más no sustituían por dos límites para tener un valor en concreto. ¿Sí? Ahora sí necesitamos valores en concreto porque vamos a trabajar o vamos a estar hablando de obtener áreas, volúmenes, distancias, etcétera. Necesitamos ya un valor. Entonces, si f, en este caso mi función, es integrable, es decir, es continua en mi intervalo AB, entonces se va a definir esta integral como este límite, el límite que ya vimos en la clase anterior. Entonces, para esto es preciso recordar que mi delta x va a ser igual a la resta de mis dos límites, mi límite superior menos mi límite inferior en el eje horizontal, es decir, el eje de mis variables independientes, sobre n, que es el número de subdivisiones que yo voy a hacer, ¿sí? Y x sub i va a ser igual a, que es mi límite inferior, más i, que es, y viene a tomar valores de 1, 2, 3 hasta n por mi delta x, ¿sí? Ahora bien, esto lo vamos a entender de mejor manera ahora que hagamos ejercicios, pero esto solo es una forma introductoria para yo comprender de dónde nace esta integral, de dónde nace su conceptualización para yo saber cómo trabajarla, ¿sí? En el caso de que no todos los ejercicios sean iguales y yo entiendo de dónde nace esto, cuál es su concepto, yo voy a poder trabajar en cualquier aspecto, en cualquier tipo de problema mi integral. Ahora bien, ¿qué propiedades nosotros tenemos en una integral? Sí, una de las propiedades es la integral de una constante. Sabiendo que c es una constante, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si yo integro esto de aquí, recordemos, voy a integrar una constante, esto va a ser igual a c por x desde a hasta b. ¿Y qué es lo que yo hacía? Aquí simplemente reemplazaba tanto mi b como a y sumaba. Entonces era c por b menos c por a. ¿Verdad? Entonces, eso, si yo saco factor común c, me queda igual a c por b menos a. ¿Sí? Son reglas de integración que ustedes deben recordar de su curso anterior de cálculo 1. Ahora bien, si yo recuerdo todas estas reglas, todos estos métodos de integración, aquí me va a ir muy bien. ¿Sí? Estas propiedades que tenemos aquí son un recorderis de lo anteriormente visto para que ustedes
puedan manejar, en este caso, la aplicación de integral de una mejor manera, porque aquí vamos a ver aplicaciones. ¿Dónde puedo aplicar yo mis integrales? ¿Sí? Entonces, veamos esta segunda propiedad. La integral definida de a hasta b de f de x más o menos g de x con respecto a x, ¿a qué será igual? Si se dan cuenta aquí, es la integral de una suma o resta de dos funciones. Ahora bien, esto va a ser igual a la integral distributiva, es decir, que esta integral se va a distribuir para cada una de mis funciones. Miren, esto ha sido igual a la integral definida de a hasta b de f de x más o menos, según lo que yo tenga un problema, la integral de a hasta b de g de x con respecto a x. ¿Sí? ¿Qué me dice la tercera propiedad? Que si yo tengo la integral definida entre a y b de una constante, ¿sí? Donde c es una constante por f de x, esto será igual a la constante, puedo sacarla, esta propiedad me permite sacar la constante de la integral definida entre a y b de f de x de x. ¿Sí? Y ahí la integraré según el tipo de función que yo tenga. Ahora, ¿qué me dice la cuarta propiedad? Que si yo tengo una integral evaluada entre a hasta b de f de x, esto va a ser igual a menos la integral negativa de que desde b hasta a. Sí, lo único que cambian, miren, son los límites. Si yo cambio los límites, antepongo el signo negativo de la misma función con respecto a x. Bien, otra propiedad podría ser que si b es igual a o a es igual a b, estoy definiendo desde a hasta a o desde b hasta b, porque a viene siendo igual a b. Entonces, si yo defino entre a hasta a, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo mi integral definida de a de f de x, esto va a ser 0. ¿Sí? Porque, pensemos, que yo voy a integrar desde 1 hasta 1, porque a es igual a f de x, pensemos que es x de x. ¿Esto qué es igual? X cuadrado sobre 2 de 1 hasta 1. Si yo reemplazo, ¿qué me va a quedar? Este reemplazado en mi función integrada menos este reemplazado en mi función integrada. Es que me va a quedar 1 al cuadrado sobre 1 menos 1 al cuadrado sobre 1 y esto me da igual a 0, ¿verdad? Sí, entonces esa propiedad es la que nos está mostrando aquí. Ahora bien, estas últimas tres propiedades, ¿qué me dicen? Que si f de x es mayor a 0 para x entre a y b, la integral de a hasta b de f de x va a ser mayor o igual a 0. Ahora, si tengo una segunda función, me dice que si f de x es mayor o igual a g de x y x está entre el intervalo de a y b, la integral de a hasta b de f de x va a ser mayor o igual a la integral desde a hasta b de g de x con respecto a x. Y finalmente tengo una propiedad que me dice que si f de x está entre m minúscula y m mayúscula, para x que esté en el intervalo desde a hasta b, voy a tener que m por b menos a va a ser menor o igual a la integral de a hasta b de f de x y esta a su vez va a ser menor o igual a m mayúscula por b menos a. Es decir, aquí ya están las integraciones. Quiere decir que mi integral de a hasta b de f de x va a estar contenida entre los valores de m minúscula de b menos a por m mayúscula por b menos a. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos podido ver aquí? Las propiedades en las cuales yo puedo sustentarme para resolver mis problemas. Miren, algo importante también que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué pasa cuando yo hablo de áreas bajo la curva? La integral es el área bajo una curva. En esta parte que yo tengo aquí de mi curva, ¿cuál va a ser el área bajo mi curva? Todo lo que veamos aquí hasta que tope el eje horizontal. Siempre es hasta que tope. ¿Sí? Entonces, si yo digo de A hasta este punto de aquí, ¿cuál va a ser el área de mi curva? Todo esto de aquí, solo hasta el eje. ¿Sí?
Desde este punto hasta acá, ¿cuál va a ser el área bajo mi curva y igual a f de x? Todo esto que vemos aquí. Pero, ¿qué pasa si yo quiero sacar el área de esta curva f de x desde este punto hasta este punto? Siempre es el área bajo la curva. Ustedes no van a sacar, si yo les pido desde este punto hasta este punto, no me van a sacar la parte de acá abajo. No, siempre es hacia el eje. ¿Sí? Si está arriba del eje X, se saca hacia abajo. Si está bajo el eje X, se saca hacia arriba. Entonces, si yo les digo que quiero el área de esta curva, porque es una sola curva, que saquen el área bajo esta curva, el área bajo esta curva va a ser de aquí hacia arriba, es decir, todo lo que está aquí pintado en azul. Entonces, si yo quiero sacar el área bajo esta curva desde A hasta B, ¿cuáles serán mis áreas? Será esta y esta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es una característica de esto? Que estas áreas de aquí me van a salir positivas, mientras que esta área de aquí va a salir negativa. ¿Sí? Pensemos que la primera área me sale 5 unidades cuadradas, la de acá me va a salir 4 unidades cuadradas y la de aquí me sale 3 unidades cuadradas. Seguramente cuando ustedes operen esto les salga algo como esto. Sí, entonces si yo digo, es la suma de todo esto y sumo 5 más 4, 9 menos 3, 6. No. ¿Sí? Cuando yo tengo este caso, ¿qué es lo que hago? Mi integral entre A y B de f de x me va a decir que es igual al área 1. Al área 1 son las áreas positivas menos el área 2. Mi área 2 viene a ser mi área negativa. ¿Por qué está menos? ¿Por qué es área 1 menos área 2? No debería ser la suma de las tres. Entonces, este menos se lo pone porque esta área será negativa y menos por menos, más. Entonces, finalmente yo terminaré sumando. Sí, los signos solo nos indican dónde están ubicadas las áreas. Entonces, es preciso tener en cuenta, muy en cuenta esto para no equivocarnos. Sí, si yo tengo un área negativa, no existen áreas negativas, ¿sí? Ustedes no pueden decir, tengo un terreno de menos 100 metros cuadrados. No, sí, en este caso se usa esto para volver positiva y a la final sumar. Salen negativas, ¿por qué? Porque están bajo el eje de las X en este caso. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta, que las áreas que estén sobre el eje van a salir positivas y bajo el eje van a salir negativas, por tanto se restan para que se vuelvan positivas, ¿sí? Pero en la integral nosotros lograremos abarcar o barrer todas las áreas bajo la curva que son las que nos piden, ¿sí? Dicho esto, nosotros ya tenemos un mejor sustento para poder enfrentar problemas de este tipo o relacionados a la conceptualización de lo que hemos visto. Vamos a ver otros casos en los que ustedes van a poder sacar integrales cuando tienen problemas de punto medio y otros tipos de casos, pero veamos, tratemos de abarcar los ejercicios que ustedes pongan en ustedes el tipo de conocimiento necesario para enfrentarnos a estos. Ahora, lo que ustedes necesitan siempre es seguir practicando, hacer muchos más ejercicios porque no siempre podemos hacer muchos ejercicios aquí. Entonces, vamos a tratar de abarcar al menos los más importantes para que ustedes puedan mejorar su habilidad en cuanto a estos ejercicios. Entonces, bien, dicho esto y viendo el concepto de integral definida, procedamos a ver los siguientes ejercicios. Bien, muchachos, ahora vamos a hacer la resolución de ejercicio respecto a de integral definida que ya hemos visto. Sí, estos recuerden que son ejercicios de su deber 1 de la sección 5.2 de su libro de cálculo de Stewart. Sí, los ejercicios que vamos a hacer es el 9 y el 18. Veamos qué me piden del primero. Sí, como enunciado del primer ejercicio tengo. Use la regla del punto medio con el valor dado de n para hallar una aproximación a las siguientes integrales. En este caso, la integral que está definida de 0 a 8 del seno de la raíz de x con n igual a 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago para esto? ¿Sí? Bien, lo que voy a hacer es según
Mi definición que yo tenía, recordemos la definición, que la integral era el límite, en este caso el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de mis f de x sub i por mi delta x y, sabiendo que la sumatoria va desde i igual a 1 hasta n, en este caso hasta 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que digo? Que a mi integral la voy a hacer mi sumatoria. Pero, ¿qué es lo que necesito para esto? Necesito sacar el ancho. Sí, el ancho que yo voy a usar de todos mis límites, es decir, de todas mis divisiones, ese ancho que yo voy a ocupar, ¿cuál es? ¿Sí? Entonces, ese ancho viene a ser mi delta x. ¿Sí? Mi delta x a qué era igual a la resta de mi límite superior e inferior sobre el n o mi número de subdivisiones. En este caso, b o límite superior es 8 y el límite inferior es 0. N, ¿cuánto viene a ser 4? 8 menos 0, 8. Para 4 a 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Necesito multiplicar como cuando sacaba el área de un rectángulo, el ancho o el lado menor por el largo, el ancho por el largo, ancho por largo, ¿sí? Recordamos eso para los rectángulos, que hacíamos ocupar el mismo ancho para todos porque todos tenían la misma subdivisión y con los diferentes f de x. Entonces, ¿qué es lo que hago para sacar? El ancho ya tengo, ahora necesito mis f de x. ¿Cómo logro hallar estas? Sí, lo que hago, las f de x están en función, valga la pena recalcar, de mi función. Mi f de x en este caso es seno de raíz de x. Entonces, voy a poner muestras. ¿Cuáles van a ser mis muestras o cuáles voy a elegir? ¿Cuáles van a ser mis puntos de elección? Voy a ocupar los números impares 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? Entonces, tomo estos valores, ¿para qué? Para hacer 4 subdivisiones. He tomado 4. ¿Sí? Entonces, aquí, si se dan cuenta, ¿cuál es el ancho? 2. Voy de 2 en 2, de 1 a 3, 5, 7. ¿Sí? Podré ir 2, 4, 6, o yo qué sé, 5, 7, 9. Sí, siempre que cumple el mismo ancho. En este caso es de 2. ¿Sí? Entonces, aquí he empezado desde 1. Voy a empezar desde 1, 3, 5 y 7. Ahora, yo podría empezar 2, 4, 6, 8, ¿sí? O 0, 2, 4, 6, ¿sí? Pero siempre que me mantenga en el límite de la que, en este caso, de mi integral. Sí, no puedo ir desde 8, 10, 12, 14 porque ya estoy fuera de la integral. Entonces, del 0 al 8 tengo que hacer 4 divisiones de un ancho de 2. En este caso voy a partir desde el 1, sumo el ancho 2, 3, sumo 2, 5, sumo 2, 7. ¿Sí? Y esto, 1, 3, 5 y 7, está aquí reemplazo en mi f de x. Es decir, saco mi f de 1, mi f de 3, mi f de 5 y mi f de 7. ¿Sí? Todos estos números reemplazo y tengo estos resultados de aquí. ¿Sí? No olviden que en esta función estamos trabajando en radianes, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a poner el 1, el 3 aquí, vayan a reemplazar aquí, no olviden y verifiquen que su calculadora está en radianes. Dicho esto, ¿a qué será igual mi integral? Esto va a estar muy cerca o parecido a la respuesta de lo que se vio anteriormente, mi delta x por cada una de mis f de x. Y esto hacemos la sumatoria. Entonces, delta x o mi ancho es 2 y todas mis f de x van a ser todas las que yo he sacado aquí. Recordemos que hice 4 subdivisiones, entonces 4. ¿Sí? Entonces, 2 por la sumatoria de todas los resultados de mi f de x. Sumo esto, multiplico por 2 y tengo que la integral de 0 a 8 de, en este caso, mi función seno de raíz de x con respecto a x ha sido o estará muy cerca de 6,1820. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Sacar o hallar mi integral a través de la regla o las reglas que nosotros ya habíamos visto con antelación. ¿Sí? Según los valores dados que me piden, saco esta integral según una conceptualización que nosotros vimos de áreas o en este caso de delta x por mis f de x, ¿sí? Usando límites, usando notación sigma. Es lo que hicimos o lo que se puede mostrar en este ejercicio. Sí, veamos.
¿Qué me dice el siguiente ejercicio? Sí, me dice que de los ejercicios 17 al 20 exprese cada uno de los límites como una integral definida sobre el intervalo dado. Ahora bien, de estos hemos tomado uno y me dice, el número 18 me dice que exprese como una integral definida el límite de n cuando tiende al infinito de la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta n de qué? De la función coseno de x sub i sobre x sub i por delta x. ¿Sí? Esto en el intervalo de pi hasta 2pi. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál era la definición del límite? Recordemos, me decía que la integral definida, perdón, ¿cuál era la definición de integral definida? Sí, esta integral definida se igualaba a un límite. Entonces, ¿qué me dice? Que la integral definida entre a y b de f de x va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta i igual a n de f de x sub i por delta x. ¿Sí? Ahora, al igual que en el anterior, recordemos, era la sumatoria de mi f de x sub i empezando desde 1, es decir, f de x sub 1 por delta x más f de x sub 2 por delta x más f de x sub 3 por delta x, así hasta un x sub n. Ahora, tengo que lograr sacar este límite o esta sumatoria y ponerla en forma de una integral definida. Veamos, si me dice que el límite de n, cuando n tiende al infinito, desde que i es igual a 1 hasta i igual a n, de la función de f de x sub i, ¿qué será? X sub i solo le pongo en mi función que vendría a ser coseno de x sub i por delta x, en donde definido en el intervalo de x, perdón, desde pi hasta 2pi, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la integral de a hasta b es el intervalo. A, ¿cuánto vendría a ser? ¿Cuál es mi intervalo? De pi hasta 2pi. A es el intervalo inferior y B es el intervalo superior. Entonces aquí el intervalo inferior, ¿cuál va a ser? Pi y el intervalo superior, 2pi. ¿De qué? De mi función. ¿Cuál vendría a ser mi función? En este caso, f de x sub i. ¿Qué es lo que hago? Solo ponerle con f de x. Mi función vendría a ser el coseno de x sobre x con respecto a x. Entonces, ¿qué es lo único que he hecho? Es a través de mi función o a través de mi concepto de integral definida, que es igual a una sumatoria, a una notación sigma, poner esta notación sigma o esta notación que está en función de una sumatoria, la voy a poner en función de una integral definida. Entonces, a través de mi concepto, parto de aquí, que es lo que me da el problema, y llego hacia mi integral definida. Lo único que hago aquí, tengo que representar de esta forma mi integral definida, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo único que hago? Ir reemplazando los datos o los valores que me da el problema. Los límites, reemplazo con el intervalo que me da. Mi función reemplazo con la función que me da en función de x lleno de x sub i y con respecto al diferencial de x. ¿Sí? Entonces, finalmente he podido poner o mostrar, sí, expresar este límite en función de una integral definida, sabiendo que este límite de aquí ha sido igual a la integral definida desde pi hasta 2pi del coseno de x sobre x con respecto al diferencial de x. Bien, muchachos, lo que hemos hecho hasta aquí es simplemente una aplicación de los conceptos ya vistos con antelación. ¿Sí? Estos son ejercicios que ustedes encontrarán en su deber y de hecho podrán encontrar más. ¿Sí? Hay que realizar estos ejercicios. Estos ejercicios ustedes también los pueden encontrar aquí en la plataforma para que se vayan familiarizando de mejor manera y puedan mejorar sus destrezas y habilidades para la resolución, en este caso del tema que hemos estado viendo. Ahora bien, esto ha sido todo en cuanto al capítulo de integrales. Sí, nos estaremos viendo en un próximo capítulo con nuevos temas. So